Buenos días, esta presentación con audio es para trabajar los contenidos de la primera clase de metodología de la investigación. Particularmente vamos a trabajar sobre dos temas. Por un lado, el camino hacia la ciencia, o sea, este recorrido que vamos a hacer como especie humana hasta llegar a lo que hoy conocemos como ciencia y conocimiento científico. Y por otro lado vamos a trabajar hoy también algunas características particulares del conocimiento científico como tal. Para esto utilizaremos dos bibliografías de la asignatura. Por un lado, del libro El proyecto y la metodología de la investigación, vamos a trabajar con el capítulo 1 de la autora Roxana Hinojosa, y del libro Metodología de las Ciencias Sociales de la doctora Esther Díaz, vamos a trabajar también con el primer capítulo. Bien, nosotros decíamos en la primera diapositiva que el título, vamos a decir, de esta primera parte de la clase y del capítulo del libro es El camino hacia la ciencia. O sea, el recorrido que fue haciendo el ser humano hasta llegar, vamos a poner hoy a 2020, y contar con el conocimiento científico que tenemos hoy en día de las diferentes áreas del conocimiento que existen. ¿Esto por qué es importante? Porque si bien nosotros supongamos que solo nos dedicáramos a pensar en nuestra área disciplinar, en la nutrición, hoy podemos decir que sabemos no solo la composición de los alimentos, sino cada uno de esos nutrientes, qué características tiene, qué forma química, cómo interactúan entre sí, qué funciones cumplen dentro del organismo, qué enfermedades produce su deficiencia. Conocemos también qué enfermedades no relacionadas con los nutrientes en sí mismos, pero sí con los hábitos alimentarios, están relacionadas con la alimentación, para la redundancia. Conocemos también cómo impacta al nivel, no sé, las determinaciones sociales de la salud, como puede ser el nivel socioeconómico y otras, en el estado nutricional de las personas. Sabemos de transición epidemiológica y nutricional, conocemos del tratamiento de las enfermedades con base nutricional y conocemos formas de producción de alimentos, etc. O sea, el bagaje de conocimientos que tenemos, por ejemplo, si solo hablamos de la nutrición, es muy amplio y nos permite resolver muchas de las situaciones problemáticas de nuestra vida, pero no nuestra vida particular, sino nuestra vida como sociedad humana. Ahora, tanto sea de la nutrición como de las ciencias de la salud en general, como de cualquier otro área del conocimiento, la sociología, la economía, la psicología, la física, la biología, la química, no sé, del área del conocimiento que ustedes quieran, todo ese conocimiento científico que tenemos no tiene más de 400 o 500 años, que para nosotros puede ser un montón, pero en realidad cuando uno piensa en la historia de la humanidad como especie, o sea, en todo el desarrollo evolutivo de la especie, es apenas una pequeña parte de este tiempo. Sin embargo, si bien hace 1000, 2000, 5000, 10.000, 1.000.000 de años no existía el conocimiento científico, esto no quiere decir que las personas o los homínidos, o como fueran llamados en cada etapa evolutiva, no tuvieran conocimientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo, les diría, prácticamente propio de los seres vivientes. El conocimiento es aquello que les permite a los seres vivos resolver sus problemas. Entonces, el ser humano, como un ser vivo en sí mismo, ha tenido conocimientos que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido mejorando, han ido pasando por diferentes etapas, pero en que en cada una de ellas le ha permitido resolver diferentes situaciones problemáticas que se le presentaban. Entonces la doctora Hinojosa hace vamos a decir, una segmentación de este conocimiento en 4 etapas centrales que tiene cada uno de estos tipos de conocimiento características propias, que están relacionadas, por supuesto, con el momento histórico que vive la humanidad, y que vamos a llamar una primera etapa, que es el nacimiento de la conciencia, una segunda, que es el nacimiento de los mitos y narraciones, una tercera, que es el nacimiento de la reflexión y la filosofía. Fíjense que recién acá aparece el pensamiento racional, y esta última etapa que nosotros recién comentábamos, que es el nacimiento de la ciencia y la tecnología.
Todas estas etapas, si bien se van dando sucesivamente, no anulan la anterior. Quiero decir, el conocimiento científico no hace que deje de existir ni el conocimiento filosófico, ni, por supuesto, los mitos y narraciones, ni algunas cuestiones muy simples del conocimiento, del nacimiento de la conciencia, digamos, el conocimiento de lo que vamos a llamar intuitivo. Entonces, vamos a empezar a hacer este recorrido, pensar qué hitos históricos sucedieron en cada momento que permitieron el pasaje de un tipo de conocimiento a otro a lo largo de esta primera clase, ¿sí? Bien, si empezamos por el primer tipo de conocimiento, debemos decir entonces que es un conocimiento similar al de cualquier otro ser vivo. ¿Sí? Ustedes van a leer en el texto que la autora empieza hablando de que los seres vivos son los únicos seres capaces de tener problemas y resolverlos, y que para resolver ese problema necesitan algún tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en los seres humanos como estos primeros, digamos, ni siquiera diría seres humanos, diría antecesores de los seres humanos, tenían el mismo conocimiento que cualquier otro ser vivo, un conocimiento que viene con la herencia biológica, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con poder sobrevivir como individuo y poder sobrevivir como especie. O sea, por eso decimos que su objetivo es la supervivencia y la reproducción. ¿Y en qué se basa ese conocimiento? Y básicamente tiene que ver con poder distinguir qué es alimento y qué no, qué es un depredador o alguien que puede, básicamente un depredador, ¿sí? Digamos, alguien que puede quitarme la vida, y cuál es un congénere para poder reproducirme. Esa es su única finalidad. Por eso decimos que este conocimiento es un conocimiento intuitivo. Fíjense que para cualquiera de estas cosas que yo decía, poder distinguir un alimento como alimento y no como un veneno, poder distinguir un congénere de un depredador, no necesito otros que me transmitan ese conocimiento. Es un conocimiento que se da de manera individual, que me involucra corporalmente, ¿sí? Porque si yo tengo que distinguir un alimento, no, algo tengo que hacer. Si veo un depredador, algo tengo que hacer. Pero ese algo que tengo que hacer es algo corporal. Por eso dice la autora que es un conocimiento que incluye un involucramiento corporal, que se involucra emotivamente, que es resistente al cambio. Fíjense, si yo sé que escondiéndome atrás de una piedra, evito que el depredador me coma, y lo voy a volver a hacer, ¿sí? Entonces no es un conocimiento muy flexible, es un conocimiento que tiende a repetir lo que veo que me funciona, y que por supuesto que me produce una solución a un problema inmediato. Es resolver el aquí y ahora para sobrevivir como individuo o como especie. Nosotros decíamos en la diapositiva anterior que si bien el ser humano fue avanzando en los conocimientos que fue obteniendo, estos siguen persistiendo de alguna manera. Ahora, si yo pienso en este conocimiento intuitivo, ¿dónde lo voy a encontrar? Y básicamente en un recién nacido. Difícilmente en la vida posterior, ni hablar en la vida adulta, esto se manifieste, ¿sí? Porque nosotros hoy en día comemos no porque podamos distinguir intuitivamente qué es alimento y qué no, sino porque culturalmente, científicamente, etcétera, etcétera, tenemos decisiones sobre nuestra alimentación. E incluso sobre, vamos a poner entre comillas, la reproducción de la especie, ¿sí? Está claramente dictada culturalmente y es diferente incluso en diferentes culturas. Quiero decir entonces, este tipo de conocimiento hoy en día lo podemos ubicar solamente, no sé, en el reflejo de búsqueda de un recién nacido, muy pequeño, en el reflejo de succión. Pero fíjense como aún en un recién nacido rápidamente va aprendiendo otras cosas que tienen que ver del contacto con ese otro que es su progenitor, su cuidador. Entonces, este tipo de conocimiento persiste, es muy difícil de ver, pero es el conocimiento que tenían los primeros antecesores de los seres humanos y que estaba en clara relación con su condición de ser biológico. Ahora, por supuesto que si bien esto puede perdurar y nosotros conocemos la historia evolutiva de los seres vivos, en particular de los seres humanos, vamos a decir que esto no quedó así, claramente.
Ahora, ¿qué situaciones hicieron en estas modificaciones evolutivas que el ser humano dejara de ser un ser vivo que solo conoce por lo que le transmite la herencia biológica, sino que va adquiriendo otros conocimientos? Entonces tenemos que pensar que esto que yo voy a contar ahora, en pocos minutos, en realidad fue sucediendo en miles y miles y miles de años. Pensemos que uno de los cambios radicales que se dan en el desarrollo evolutivo es el pasar de la utilización de los brazos o de los miembros anteriores, vamos a decir, para el desplazamiento, a la bipedestación. Entonces, esto de bipedestar, de estar en dos piernas, hace que se produzcan dos cambios muy importantes. Insisto, en mucho tiempo, no de un día para otro. Por un lado, la bipedestación hace que se estrechen las caderas de todos los homínidos, pero esto es central, recordémoslo, en el caso de las hembras de estos primeros homínidos. Por otro lado, si yo estoy en dos piernas, voy a tener los brazos y las manos particularmente desocupadas. Esto hace que si no las necesito para trasladarme, entonces las puedo utilizar, por ejemplo, para elaborar herramientas, para crear cosas. Y por supuesto que si yo miro en la complejidad de los miembros superiores, vamos a decir, o anteriores cuando no era la bipedestación, no es lo mismo la habilidad que necesito para solo desplazarme que para elaborar una herramienta o hacer una pintura. Entonces, vamos a decir, ese aumento de la motricidad fina y esa cuestión más particular que tenemos nosotros como seres humanos en nuestras manos, hace también, o tiene un correlato también, en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Los remito a anatomía y fisiología y recordarán que cuanto más fino es el movimiento, cuanto más específico es, mayor es la proporción que ocupa en el sistema nervioso central. Por lo tanto, eso también tiene una correlación con el tamaño del sistema nervioso central y por lo tanto del cráneo del ser humano. Entonces pensemos en homínidos parados en dos pies, que se les estrechan sus caderas, pero que además esas crías que va a tener tienen un desarrollo cerebral mayor. Vuelvo a insistir, no por redundante, sino para que tomemos conciencia de esto, en que estos son miles y miles de años de evolución. ¿Esto qué produce? Que esa cría tenga que nacer de manera mucho más temprana, mucho más inmadura que en otros animales y por lo tanto mucho más dependiente de otros para el cuidado. Dentro de la teoría evolutiva también ustedes sabrán que esas adaptaciones que va realizando el ser vivo hace que persistan aquellas que son más eficientes o que me permitan una mejor supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a observar? Que esas crías nacidas inmaduras, si eran criadas por otros seres humanos o un grupo familiar, que ya no sea solo la madre, sino un grupo familiar, una familia, tenían mejor supervivencia. Entonces, este primer precursor del ser humano que andaba solo, cazando y recolectando y tratando de librarse del depredador, se da cuenta que si arma familias, comunidades, esto mejora mucho su supervivencia y como individuo y como especie también. Entonces, empiezan a aparecer en este periodo las comunidades. Y ahora, si yo vivo en comunidad, ya no me alcanza con mis propias reglas y mi conocimiento intuitivo. Tengo que generar reglas que permitan esa vida en comunidad. Reglas que son propias de esa comunidad y que además, inclusive es muy interesante, que les dan identidad a esa comunidad. Estas reglas que se generan para la conservación de la comunidad tienen que ver en principio con las reglas del parentesco. Entonces fíjense cómo cambios evolutivos en principio biológicos que se van dando van haciendo que se pase entonces de la naturaleza a lo que llamamos la cultura, o del conocimiento natural o intuitivo al conocimiento cultural. ¿Qué características tiene este conocimiento cultural? Hablábamos en último término, en la diapositiva anterior, que aparece esta idea de las reglas, ¿sí? ¿Qué reglas tengo que tener para funcionar como comunidad? Y las primeras reglas que aparecen es esta idea del parentesco. Ahora no somos
todos seres humanos separados, sino que estamos relacionados entre nosotros. Van a leer en la bibliografía que aparece, por ejemplo, el tabú del incesto, o sea, con quiénes me puedo reproducir y con quiénes no, en base a estas relaciones parentales. Por eso hablamos del parentesco como un sistema simbólico que organizan el funcionamiento de la comunidad. Y otra cosa central que aparece como característica en esta etapa es: si yo tengo que vivir en comunidad, me tengo que poder comunicar. Y ya no me puedo comunicar solamente a los golpes o a los gritos, sino que empiezan a aparecer el lenguaje como una forma de comunicación, como un sistema de signos y símbolos que hacen que las personas puedan comunicarse entre sí. Y esto, por supuesto que si aparece el lenguaje, aparece cómo me puedo comunicar, aparecen también las narraciones y la transmisión del conocimiento de una generación a otra. No en el caso de esta autora, pero otros autores hablan de un conocimiento autoritario. Así como en el primer periodo había un conocimiento intuitivo, acá hay un conocimiento autoritario. ¿Y quién es la autoridad? Es la misma comunidad. La misma comunidad es la que dice cuáles son las reglas, la misma comunidad es la que dice cómo me tengo que relacionar, cómo me tengo que comportar, para que esa comunidad pueda sobrevivir. Y por otro lado, la misma comunidad es la que explica todo lo que sucede. Entonces aparecen las narraciones mitológicas, ¿para qué? Para explicar el origen del universo, para explicar el origen de los diferentes componentes de la naturaleza, para explicar las reglas mismas, ¿sí? Qué está bien y qué está mal. Esto se transmite a través de narraciones mitológicas. Y otro aspecto central que encontramos en esta etapa es el nacimiento del pensamiento abstracto, ¿sí? ¿Y cómo se observa esto? Bueno, de esto hablan mucho los antropólogos y paleontólogos en sus investigaciones, porque describen que en estas primeras comunidades humanas aparecen los ritos funerarios, el culto a los muertos, las creencias mágico-religiosas, ¿sí? Todas cuestiones que no me hablan solo del aquí, ahora y la supervivencia, sino que me hablan de la trascendencia también. Entonces, ustedes pueden leer en la bibliografía mucho más detallado algunos aspectos de los mitos, algunos aspectos de los ritos funerarios y demás, que son interesantes, ¿sí? Porque, como decíamos en la primera diapositiva, o en la diapositiva anterior, mejor dicho, acá lo que me interesa no es la supervivencia individual o de la especie, sino la supervivencia del grupo y de las tradiciones de la cultura. Entonces, cómo entierro a los muertos, el culto a los muertos, las creencias religiosas y demás, que se van a transmitir de generación en generación a través del lenguaje hablado en principio, son lo que hacen que las culturas puedan sobrevivir y permanecer. Entonces, este conocimiento cultural es central. Fíjense que si nosotros hacemos esta idea dijimos, el conocimiento intuitivo solo lo encuentro en un recién nacido pequeño. El conocimiento cultural ya lo voy encontrando en el desarrollo posterior de ese niño y lo voy a encontrar a lo largo de toda mi vida. ¿Qué creo, qué no creo? Cuáles son los conocimientos transmitidos autoritariamente, los tabúes y demás, vienen relacionados con este conocimiento cultural. Bien, ahora, como decíamos en la diapositiva anterior, para que el conocimiento cultural pudiera darse, tuvo que haber, en ese caso, miles y miles de años de evolución y de modificaciones biológicas que luego fueron trasladándose hacia lo cultural para que aparezca un nuevo modo de conocer. Ahora, el ser humano, y si sobre todo nos centramos en la historia de Occidente, esas primeras comunidades pequeñas, gregarias, algunas nómades y demás, fueron asentándose y armándose estructuras un poco más complejas. Surge entonces, particularmente en Grecia, alrededor del siglo VI o VII a.C., esto que ustedes seguramente han estudiado muchas veces a lo largo de su historia académica, que son las polis o sociedades-estado. Estas sociedades-estado o polis ya no eran nómades, sino que eran sedentarias, estaban ubicadas en un lugar y ya no cazaban y recolectaban, sino que habían podido o habían logrado dominar o, vamos a decir, domesticar, para decirlo más correctamente, tanto las plantas como los animales. Entonces ya no cazaban un mamut y comían muchos días, sino que tenían sus propios animales, iban produciendo sus hortalizas, produciendo sus cereales y demás. Y esto hace que
entre otras cosas, esa producción ya no sea solo para el consumo momentáneo, sino que genere excedentes. Y si yo tengo excedentes, no solo lo voy a consumir, sino que lo puedo vender. Y si tengo que vender, o sea, si voy a hacer una producción para el intercambio, aparecen nuevos conflictos. Todo esto para decir que estos nuevos conflictos hacen que yo ya no pueda explicar o sea, que el conocimiento solo autoritario y solo mitológico y de narraciones y mágico-religioso me sirva para resolver estos nuevos problemas que se presentan. Entonces aparece en esta etapa un par de situaciones que son interesantes, que una de ellas es, por ejemplo, la creación de leyes. O sea, no son leyes divinas las que regulan la relación parental dentro de la comunidad, sino que tengo que tener leyes que regulen las relaciones entre las personas, pero que sean leyes del Estado y no leyes divinas. Entonces yo tengo que crear una ley del Estado, sucedía en ese momento, pero sucede hoy en día, se hace a través de la deliberación, la fundamentación y del razonamiento para llegar a un entendimiento. Entonces fíjense que en las polisociedades-estado aparece la legislación y aparece como forma de pensamiento, de conocimiento, esto que es la argumentación. Aparece, como decíamos en alguna de las primeras diapositivas, el conocimiento propiamente racional. O sea, algo tiene que ser razonable para que pueda ser, digamos, un conocimiento válido. Se dice entonces que en esta etapa se pasa del mito al logos, entendiendo el logos como ese conocimiento o pensamiento racional. ¿Qué características tiene este pensamiento racional? Y primero que yo no puedo tener un conocimiento autoritario, no le puedo decir a alguien que tiene que hacer tal o cual cosa porque los dioses o las reglas de esa comunidad así lo dicen, sino que voy a tener que debatir, si tengo que armar una ley o algo que regule la vida dentro de esa sociedad de Estado, tengo que poder debatir, tengo que poder persuadir, o sea, convencer al otro. Y esa persuasión, ese conocimiento tiene que ser fundado, no tiene que ser irracional. Surgen en este momento dos formas de pensamiento que son estructurantes y que además son necesarias para después pensar en el conocimiento científico, que es la filosofía y la lógica. ¿Sí? Como formas, recuerden la filosofía como una forma de razonamiento, en esto fundado sobre un determinado tema. La lógica, aparece también la matemática, inclusive en esta etapa histórica, la lógica como un sistema de símbolos que me permiten el discurso, y la matemática, bueno, un sistema también de símbolos que tienen su función. Entonces aparecen mucho del conocimiento que, si bien no podemos considerar conocimiento científico, ya vamos a ver por qué, es necesario, es fundamental para que después este conocimiento científico pueda darse. Habla entonces la autora de que la reflexión es una condición necesaria, sine qua non, dice ahí, del Estado. O sea, para que esto, en vez de ser una comunidad, una simple comunidad, ya se transforme en un Estado, tenemos que poder reflexionar, debatir, persuadir, tener un conocimiento fundado, un conocimiento lógico y racional. Entonces, en esta etapa aparece el pensamiento racional. Volvemos a la historia individual de cada persona. En algún momento de la edad de la infancia, llegando a la adolescencia, aparece esta cuestión del pensamiento bien racional, ¿sí? Más allá de lo abstracto. Bien, solo para recordar la diapositiva anterior, también fíjense cómo la filosofía y las corrientes filosóficas, por supuesto, que continúan hasta hoy en día. Cada corriente filosófica se basa en una serie de principios y argumenta a través de ellos. Pero bueno, decíamos que cada forma de conocer aparece en la historia de la humanidad porque algo en la historia misma ha cambiado, ¿sí? Si nosotros recordamos un poco, pensemos, habíamos hablado de Grecia antes antes de Cristo. Después, ¿qué pasó en toda esta etapa? Y bueno, vino toda una etapa sobre todo en la historia occidental, de la Edad Media y demás, de oscurantismo,
que tuvo sus características muy particulares con respecto al conocimiento y que básicamente estaban signados por una filosofía, que era la escolástica. Esta filosofía que decía que está bien, vos podés tener un conocimiento racional siempre y cuando esté por debajo de la voluntad divina. Entonces fue toda una época, si recordarán también de lo que han visto en historia, en el colegio o en distintas instancias de formación, en la que mucho no se podía conocer, si alguien quería conocer un poco más allá, todo se explicaba, vamos a decir de nuevo, por mitos y creencias relacionadas con las creencias religiosas. Ahora, ¿qué sucede en la Edad Moderna? Y aparecen dos revoluciones que también se habrán cansado de estudiar en la escuela, pero que son centrales, que es la revolución moderno-burguesa y la revolución industrial. Estas dos revoluciones que se dan en Europa, sobre todo, hacen que cambie radicalmente la forma de relacionarse de las personas, de estas sociedades-estados, las formas de producir. Fíjense que aparece esta idea del capitalismo, ya no es más el señor feudal y sus lacayos, sino que ahora los que tienen el control no tienen el control sobre la tierra, sino sobre el capital, y las personas no van a trabajar la tierra, sino que van a ofrecer su capacidad de trabajo para la producción. Y ahora la producción no es más para el intercambio o para el consumo, sino es una producción para el mercado. Y esto hace que sean necesarias, por ejemplo, si ustedes recuerdan la revolución industrial, si necesito instalar fábricas, necesito conocimientos que me permitan producir grandes cantidades en poco tiempo y grandes cantidades con poca mano de obra. Insisto, esto que estamos contando es lo mismo, en poco tiempo es el producto de muchos cambios sociales que se fueron dando en este periodo. Por otro lado, hay una exaltación de la experiencia por sobre la filosofía, ¿sí? No puedo estar pensando en el origen del universo y del alma y del ser y del no ser si necesito producir para vender. Entonces hay una exaltación de la experiencia. Y por otro lado, también en esta etapa, recuerden que hay otra revolución que está relacionada con esto de la revolución moderno-burguesa y la revolución industrial, que es la Revolución Francesa, que aparece acá la primera idea de derechos humanos, por supuesto muy lejanos a los que nosotros hoy conocemos, porque las mujeres, los niños y las minorías no tenían derechos humanos, pero bueno, aparece esta idea de los derechos humanos y del libre pensamiento. O sea, no voy a aceptar dogmáticamente algo que se me diga, sino que tengo la libertad de poder pensar. Toda esta serie de situaciones que se dan hacen que sea necesaria la aparición de un nuevo conocimiento, de un conocimiento diferente, que me permita producir, que me permita valorar la experiencia por sobre la reflexión, que me permita ejercer mis derechos como humano. Aparece entonces el método científico. Bien, ¿qué características tiene el conocimiento científico? Esto nosotros lo sentimos un poco más cercano, por supuesto, porque es la forma de conocer que, por lo menos desde el punto de vista académico, es la que se utiliza, es la que es válida desde el punto de vista académico. ¿Qué características tiene este conocimiento científico? Si bien después vamos a profundizar muchas más. En principio es un conocimiento racional, por supuesto, pero que no se pregunta por el origen del alma o el bien y el mal y ese tipo de cosas, sino que se pregunta por cosas mucho más concretas, más empíricas. Fíjense que el conocimiento científico necesita siempre ser contrastado en el marco de una experiencia empírica. Nosotros hablábamos al principio de la clase que los romanos pudieron construir grandes obras sin tener conocimiento científico. Ahora yo necesito poner en la experiencia ese conocimiento. Por otro lado, ese conocimiento que se genera ya no es para una sola comunidad o para una sola corriente filosófica. Es un conocimiento universalizable y generalizable, que sirve para todos y todos los seres humanos del mundo, ¿sí? Y por otro lado, los procedimientos que sigue ese conocimiento son públicos y reproducibles, ¿sí? O sea, cualquiera puede reproducir mi experiencia y llegar a los mismos conocimientos. Vamos a dejarlo por acá porque en las próximas diapositivas vamos a ver características específicas del conocimiento científico, pero el cambio radical que se produce en esta etapa es pasar de un conocimiento ya racional,
filosófico, que solo necesitaba ser, digamos, fundado y lógicamente consistente para ser considerado válido, a un conocimiento racional, pero que además me exige la comprobación empírica. Esto es fundamental. El conocimiento científico siempre debe ser contrastado en el marco de alguna experiencia empírica. Después veremos si es solamente un experimento o adquiere otra forma, eso lo vamos a ir abordando a lo largo de toda la asignatura, pero siempre requiere la experiencia empírica como forma de comprobación. Y siempre tiene que ser un conocimiento público. O sea, yo tengo que decir cómo llegué, si hago, por ejemplo, una investigación, cómo llegué a esos resultados. Lo vamos a ver también en el transcurso de la asignatura. Y reproducibles. Cualquiera puede reproducir esta experiencia empírica y tiene que llegar a los mismos conocimientos. Si nosotros pensamos en el contexto en el que se originó esta forma de conocer, en lo que estaba sucediendo históricamente, por supuesto que tenemos que pensar que la primer ciencia, la gran ciencia que aparece es la física, sobre todo la mecánica. O sea, todos los conocimiento, toda la investigación estaba orientada hacia ese lugar porque era lo que me resolvía el problema de las máquinas, el problema del capitalismo y demás. Después va a aparecer la química, la biología, ahí hay ustedes van a ver mucha relación con la aparición de las ciencias de la salud, si bien la práctica de la medicina como práctica en sí es ancestral, o sea, los seres humanos curaban y se enfermaban y tenían soluciones para esas enfermedades ancestralmente, desde siempre, pero las ciencias de la salud, la medicina y el resto de las ciencias de la salud, como científicas, aparecen en la modernidad, ¿sí? Digo, para que pensemos, por ejemplo, saber que la sangre fluía y que la sangre tenía todo un circuito y cómo era este circuito y demás, es un descubrimiento de la modernidad. Y saber la composición química de los alimentos, les diré que no es mucho más de 150 años a esta parte. Con lo cual, este tipo de ciencias fueron más tardías y la primera que aparece como la ciencia, y por eso muchas de las definiciones del conocimiento científico parten de estas ciencias, es la física y particularmente la mecánica, y hacia el siglo XIX y XX van a ir apareciendo, lo vamos a ver la clase próxima, las ciencias sociales. Bien, entonces, esto que veíamos recién es un resumen del capítulo 1 del proyecto y la metodología de la investigación. Los invito, por supuesto, a que continúen con la lectura. Y ahora vamos a ver algunos conceptos centrales de conocimiento, ciencia y epistemología de Terry. Si nosotros pensamos en el conocimiento en general y un poco en base a lo que veníamos conversando, vamos a decir que el conocimiento es una manera de interpretar la realidad, de resolverla. Ese conocimiento, dijimos, me ayuda a resolver los problemas que la vida me va planteando. Se expresa oralmente en preposiciones, ¿sí? Si yo digo, no sé, por decir, los hidratos de carbono tienen 4 kilocalorías por gramo, lo estoy expresando en una preposición que da una regla general sobre algo. Pero si también digo el día está soleado, es un conocimiento que tengo porque miro por la ventana y veo que el día está soleado, también es una manera de expresar en preposiciones. El conocimiento en general va a describir, a explicar por qué suceden las cosas, a predecir cómo van a suceder las cosas, a retrodecir, ¿sí? Cómo sucedieron. Y ahí van a ver en este capítulo que la autora habla de dos formas de conocer. Sobre todo, ¿para qué habla de estas dos formas? Para que nosotros podamos entender cuándo un conocimiento es científico y cuándo no lo es. ¿Por qué? Porque como decíamos con el texto anterior, los conocimientos coexisten. Si bien nosotros decimos desde la modernidad acá aparece este conocimiento científico, no todo el conocimiento que nosotros tenemos y que nos ayuda a resolver nuestros problemas vitales son conocimientos científicos. Mucho del conocimiento que manejamos es conocimiento de sentido común, cosas que nos transmitieron, cosas que fuimos aprendiendo nosotros mismos, que aprendimos culturalmente, reflexiones filosóficas, etc. ¿En qué se diferencian esos dos tipos de conocimiento, el de sentido común y el conocimiento científico? En cómo se legitiman, o sea, ¿qué hace que ese conocimiento sea legítimo o no?
Entonces recordemos esto que decíamos en la diapositiva anterior, las distintas formas de conocer. Recordemos que los nuevos modos de conocer no anulan los anteriores, por lo tanto lo que decía recién, si yo tengo conocimiento científico no quiere decir que no tenga de los otros conocimientos. Y entonces las preguntas que nos haríamos ahora en las diapositivas siguientes es ¿qué hace que un conocimiento sea científico y cuáles son sus características? Ustedes van a encontrar 9 características especificadas en el capítulo que ahora vamos a tratar de explicar. Y entonces un conocimiento es científico porque describe, explica y predice, porque es crítico y analítico, porque es metódico y sistemático, es controlable, unificado, lógicamente consistente, comunicable por un lenguaje preciso, objetivo y provisorio. Todo eso lo vamos a desarrollar. Ahora, más allá de estas 9 características, hay algo que a mí me parece que es central que aclaremos, que es que el conocimiento científico, por supuesto, es riguroso, preciso y disciplinado. Cuando algo es científico tiene estas características. Pero por otro lado, y justamente por tener que cumplir tantas características específicas, es un conocimiento autolimitado y restringido. ¿Qué quiere decir autolimitado? Y si yo tengo que cumplir un montón de características, me voy limitando a mí mismo. Si yo digo, bueno, para que yo sea un conocimiento científico tengo que cumplir estas 9 características. Entonces me estoy autolimitando. ¿Y por qué es restringido? Porque no explica toda la diversidad de situaciones que podemos encontrar los seres humanos en nuestra vida. Esto es así, no todo se explica científicamente. Por eso en diapositivas anteriores a mí me parecía interesante resaltar que a nosotros nos interesa el conocimiento científico porque desde el punto de vista académico y profesional es el conocimiento que es válido. Pero eso no quiere decir que pueda explicar toda la diversidad de situaciones que en nuestra disciplina o desarrollo profesional vayamos a encontrar. Por eso decimos que si bien tiene todas estas características, además es autolimitado y restringido. Bien, voy a desarrollar brevemente cada uno de estos conceptos y por supuesto los invito a que ustedes los amplíen con la bibliografía de la clase. El conocimiento científico describe, explica y predice, pero no lo hace como cualquier conocimiento de sentido común, sino que lo hace de manera exacta, sin juicios de valor, deduce las explicaciones a través de un sistema de leyes. Pensemos en un ejemplo simple. Hasta un niño pequeño me puede decir, mira, si yo corro de acá a la esquina, el corazón me late más fuerte. Eso lo puede decir cualquiera. Es un conocimiento disponible para cualquiera que hizo la experiencia de correr, por supuesto que va a depender de su estado físico, etcétera, etcétera, pero de correr un determinado tramo, es decir, el corazón se me acelera. Ahora, el conocimiento científico, ¿de qué me va a hablar? Y de que ese aumento en la frecuencia cardíaca está relacionado con la liberación de catecolaminas y que además con el retorno venoso, y va a explicar por qué el retorno venoso aumenta y por qué el comportamiento venoso, o sea, hay un montón de cuestiones que yo voy a describir, pero a su vez explicar y predecir y decir, mira, si vos corriste 500 metros y se aceleró la frecuencia tanto, si vos corres tanto va a pasar tal cosa, si vos estás entrenado la frecuencia se va a modificar de tal manera, se va a modificar la anatomía del corazón. Quiero decir, el conocimiento científico ante un mismo hecho lo puede describir, explicar con exactitud, sin juicios de valor y deduciendo sus explicaciones de un sistema de leyes preexistente. Los del juicio de valor, por ahí el ejemplo del corazón no es muy válido, pero supongamos que yo quiero explicar las determinaciones sociales de la salud en el estado nutricional de las personas. Bueno, ahí no puedo decir, y es bueno o es malo tal o cual cosa. Yo voy a explicar no sé, por ejemplo, el nivel socioeconómico del grupo familiar, cómo impacta en el estado nutricional de un niño o en el desarrollo cognitivo de un niño, sin ofrecer juicios de valor. Simplemente lo explico. Bien, por otro lado, esa es una primera característica que tiene que cumplir un conocimiento científico para ser considerado válido. Y acá, si estuviéramos en una clase presencial, podríamos dar miles de ejemplos de conocimientos que son pseudocientíficos, que cuando deduce sus explicaciones de un sistema de leyes inexistente o existente solo para esa persona que lo está diciendo. Por supuesto, cuando yo hablo de sistema de leyes, quiero decir que el sistema de leyes son leyes ya establecidas dentro de esa disciplina. Si no puedo explicar
que el corazón se acelera por un sistema de leyes que no sé, se me ocurrió pensar en ese momento. Bien, ahora es crítico-analítico. Separa todos los elementos de la totalidad estudiada y los examina a la luz de argumentos racionales. ¿Sí? Los argumentos para analizar ese fenómeno, que puede ser desde esto que hablábamos recién, desde la adaptación cardiovascular al ejercicio, o puede ser la determinación social de la salud y la relación de esta con el desarrollo cognitivo de un niño a través de argumentos racionales, ¿sí? No explicaciones mágico-religiosas o mitológicas. Pero además se expone a la crítica externa. Quiero decir, yo puedo hacer una investigación sobre esto que decíamos recién, los condicionantes o determinantes sociales de la salud y su impacto en el desarrollo evolutivo, cognitivo, el desarrollo nutricional de un niño, y esa investigación está expuesta a la crítica. O sea, yo voy a decir cómo hice toda esa investigación, cómo analicé, cómo hice la separación de estos elementos para que cualquier otro pueda reproducir esa investigación y llegar a las mismas o diferentes conclusiones. Pero expongo lo que hice, no es algo secreto lo que hice para llegar a un conocimiento. Ahora, para llegar a este conocimiento hay una tercera característica o condición que debe cumplirse, que es esto de que el conocimiento científico es metódico y sistemático. ¿Qué quiere decir metódico y sistemático? Que va a seguir una serie de procedimientos para llegar a ese conocimiento que responden a una estructura lógica previa, ¿sí? En la clase que viene vamos a hablar un poquito más profundamente de esto, pero esta estructura lógica tiene que ver con la formulación de hipótesis y contrastación empírica de estas hipótesis. Entonces, hay toda una estructura lógica, unos pasos que hay que seguir que hacen que el conocimiento sea metódico y sistemático. Luego, ya les digo, en la cursada vamos a ir profundizando en el conocimiento de esto de lo metódico y sistemático. Y volvemos a insistir, se articula siempre en teorías científicas, ¿sí? Si bien hay momentos en la ciencia que son de cambio de paradigmas, en general el conocimiento científico va avanzando, articulándose los nuevos conocimientos en las teorías científicas preexistentes. Bien, es controlable por elementos de juicio fáctico. ¿Esto qué quiero decir? El conocimiento, si bien se expresa en preposiciones, en oraciones que yo puedo decir, esto que vamos a seguir con el ejemplo, el nivel socioeconómico del grupo familiar impacta desfavorablemente en el desarrollo cognitivo del niño, o impacta en el desarrollo cognitivo del niño. Ahora, eso yo lo tengo que demostrar. ¿Por qué elementos de juicio fáctico? Porque tengo que hacer algún tipo de experimentación o investigación en el marco de algún contexto empírico para demostrarlo. No basta con decirlo, sino es un prejuicio, ¿sí? Si yo digo una cosa así, que si el nivel socioeconómico familiar es menor, el niño tiene mayor probabilidad de fracaso escolar, y lo digo sin haber hecho una investigación sobre el tema, ni yo ni nadie en el mundo, estoy diciendo una cosa que es totalmente un juicio de valor. Si en cambio la investigación científica me aporta muchos datos a eso que yo estoy diciendo, ese conocimiento, bueno, está controlado por elementos de juicio fáctico. Otra característica es que es unificado, o al menos busca la unidad dentro de cada disciplina, ¿sí? Básicamente, antes, cuando empezó, cuando aparece la ciencia como forma de conocer, se buscaban reglas generales que explicaran todos los fenómenos. Y esto es muy fácil encontrarlo en la física, por lo menos en la física mecánica, que era en un principio, donde recuérdense de cuando cursaban física en el colegio, pocas reglas y fórmulas me explican gran cantidad de acontecimientos. Por supuesto que hoy en día el desarrollo científico es poco probable que esto suceda, pensemos en las ciencias sociales o aún en muchas de las ciencias naturales, pero busca la unidad, ¿sí? Que dentro de las disciplinas se utilicen los mismos métodos, que existan los mismos significados, el mismo sistema de signos, ¿sí? Como para que todos dentro de la misma disciplina sepamos de qué estamos hablando y usemos las mismas metodologías. Es lógicamente consistente, esto quiere decir que tiene una coherencia en las preposiciones que enuncia, pero además todas las teorías están validadas empíricamente, por eso son lógicamente consistentes. Es comunicable por un lenguaje preciso, ¿sí? Acá hay dos cosas que quiero
hacer énfasis o centrarme. ¿Qué es comunicable? Si uno lo toma solamente esta palabra, es comunicable significa que el conocimiento para ser científico tiene que comunicarse, no es un secreto, no es algo que queda en el interior de un laboratorio o de un estudio de campo o de un equipo de investigación. El conocimiento siempre se comunica, ya sea porque se presenta hoy en día, ¿no?, en un congreso, se publica en una revista, las diferentes formas que después veremos que hay de comunicar, pero siempre se comunica, tanto que si no se comunica no existe, uno diría, ¿sí? Pero además se comunica a través de la escritura, a través del lenguaje. Esto también es algo sumamente importante. No se comunica de otra manera, se comunica a través de un lenguaje. Y ese lenguaje es un lenguaje preciso, sin ambigüedades. Ejemplos claros. Yo no puedo decir muchos, pocos, la mayoría. Tengo que decir cuántos, ¿sí? El 90%, el 51%, lo que sea, pero tiene que ser preciso y sin ambigüedades. Las ambigüedades también tienen que ver con el significado de las palabras, y esto también lo iremos trabajando en la cursada. Las palabras dentro del sistema de comunicación de la ciencia tienen un significado y ese es el significado, ¿sí? Entonces no puede haber ambigüedades allí. Es unívoco, es neutro, pretende informar, es un tipo de comunicación que es informativa. Y ustedes van a ver algo en el libro que no lo puse acá porque en general es lo que más se acuerdan, pero es lo que menos me interesa que se acuerden de esta característica del conocimiento científico, en que hoy en día la mayor parte del conocimiento científico se comunica en idioma inglés, por las características de la comunidad científica, por lo menos por ahora, y esperemos que nunca llegue a ser en idioma chino porque sería mucho más complejo. Pero en principio sería en idioma inglés. Bien, últimos dos características, aspectos del conocimiento científico centrales, ¿sí? Por ejemplo, el conocimiento científico es o pretende ser objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que debe trascender nuestras creencias y estados de conciencia, ¿sí? Un científico puede tener la creencia que se le ocurra. Puede ser budista, puede ser cristiano, puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser agnóstico o ateo. No importa, por decirlo solo en el plano religioso. Puede ser de centro izquierda, de centro derecha, de izquierda, no importa cuál sea su creencia. Cuando hace una investigación, intenta y va a tener que poner todo su mayor esfuerzo en que esa investigación sea objetiva. Si bien es imposible evitar la subjetividad, porque todos somos seres humanos, sujetos somos básicamente, entonces no somos objetos, no podemos ser objetivos 100%. El conocimiento científico pretende ser objetivo, pretende que más allá de nuestras creencias podamos generar ese conocimiento y lograr acuerdos intersubjetivos. Van a leer en el libro que dice que un conocimiento es más objetivo cuantos más acuerdos intersubjetivos tenga. Esto quiere decir, un conocimiento es más objetivo cuando, a pesar de mi subjetividad y de la de cada uno de las otras personas, todos acordamos en ese conocimiento. Bien, y por último, el conocimiento científico es provisorio. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hoy es válido científicamente puede que mañana no lo sepa, ¿sí? Y ni hablar la cantidad de ejemplos que nosotros podemos tener, sobre todo en ciencias de la salud, de que esto es así. Lo que era válido hace 10 años no lo es ahora, lo que es válido hoy tal vez no lo sea mañana. ¿Y esto por qué es así? Recordemos que nosotros basamos el conocimiento científico en comprobaciones empíricas, pero que a través de esas comprobaciones empíricas pretendemos enunciados generales, ¿sí? Esto es lo que yo puse ahí, como los enunciados generales surgen de observaciones particulares. Entonces, yo puedo estudiar miles de niños, por ejemplo, si quisiera ver cómo impacta o cómo es la relación entre el nivel socioeconómico del grupo familiar y el desarrollo cognitivo del niño. Sin embargo, nunca voy a poder estudiar ni a todos y todas los niños y niñas del mundo, de todos los tiempos, de todas las situaciones. Entonces, puede surgir un grupo de niños que contradiga eso que yo estoy observando. De hecho, seguramente va a ser así. Entonces, el conocimiento que obtengo es un conocimiento provisorio. Me sirve en tanto y en cuanto yo pueda sostener empíricamente eso que estoy enunciando. Como dice ahí, entonces serán válidos mientras no puedan contradecirse. Entonces, fíjense como una característica central entonces del conocimiento científico es la provisoriedad.
¿sí? El conocimiento no es para siempre, está siempre dispuesto a modificarse y a cambiarse. Bien, última diapositiva y solo 2 conceptos que ustedes pueden completar con la lectura. Diferenciar la ciencia del conocimiento científico. Nosotros acabamos de hablar bastante en extenso del conocimiento científico, pero la autora dice que cuando hablamos de ciencia, no solo estamos hablando del conocimiento científico, sino todo lo que hace de que esa ciencia sea ciencia, vamos a decir. O sea, instituciones que financian las investigaciones, revistas científicas que publican esas investigaciones, las universidades o institutos de investigación donde se genera la investigación, pero además donde se transmiten los conocimientos, y por lo tanto la comunidad científica. La comunidad científica está compuesta por todas las personas que hacen ciencia de alguna manera, quiero decir, quienes investigan, quienes financian, quienes enseñan, quienes aprenden. O sea, nos incluye, en este caso, también a los docentes y los estudiantes de las diferentes áreas disciplinares. Y un concepto en el que no nos vamos a adentrar mucho, pero que sepan que existe, es la epistemología como aquella disciplina filosófica que se ocupa de la reflexión sobre el conocimiento científico. Van a encontrar en el texto diferentes corrientes que, bueno, si quieren lo pueden ir leyendo y la clase próxima profundizaremos algunos conceptos en este sentido. Bueno, muy bien, espero que les haya sido útil esta presentación con audio. En la clase van a encontrar algunas actividades, también foros de consulta, pero sobre todo los invitamos a que hagan una lectura del material bibliográfico que tienen y podamos continuar avanzando.